Hay una frase que asusta mucho a cualquier marca. Es esa de, creo que nos estamos repitiendo. Pero antes de salir corriendo a buscar temas nuevos, espera, porque quizá el problema no sea lo que estás diciendo, quizá sea desde dónde lo estás mirando. Vente y lo vemos. Y es que estás escuchando Palabras de Nariz Grande, al habla Chris o Chloe Meller, lo que prefieras, copywriter y storyteller narigona, o cuentista o creativa publicitaria o llámalo como quieras. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad, tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí, y con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, reconstruir la comunicación de marcas desde dentro y verlas en acción a través de su email marketing. ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Verás, el otro día, hablando con el CEO de una marca con la que trabajo, apareció una frase que me hizo pensar, me pareció muy interesante. Me dijo, Chris, tengo miedo a que estemos diciendo siempre lo mismo. A veces tengo la sensación de que nos repetimos. Y es un miedo que tienen muchísimas marcas. Igual tenemos que hablar de otra cosa, igual necesitamos un contenido diferente, o esto ya lo hemos contado, o parece que siempre volvemos a lo mismo. Pero el problema no está ahí. De hecho, una marca fuerte, si de verdad está bien construida, inevitablemente vuelve una y otra vez a los mismos lugares. No porque no tenga imaginación o no sepa qué decir o esté agotada, sino porque tiene un centro, una mirada propia, una idea de fondo, un universo de marca, una misión y una visión que quiere compartir más allá del producto. Y ese universo no cambia cada semana, de hecho no debe cambiar cada semana porque haya que publicar un email, una campaña diferente, un post o una newsletter, no. Ese no es el problema. El problema no es volver siempre a ese universo propio, el problema es no saber volver a él desde lugares distintos. Ahí está la diferencia. Una marca no necesita cambiar de conversación cada semana, necesita aprender a mirar su misma conversación desde múltiples ángulos, alturas y distancias. Y voy con la coherencia, porque no es lo mismo tener coherencia que sonar repetitiva. Y esta diferencia puede parecer pequeña, pero no lo es. Una marca coherente repite su fondo, su verdad, pero no suena repetitiva. En cambio, una marca repetitiva repite constantemente su forma, pero no necesariamente su fondo. Una marca coherente vuelve siempre a su verdad, a eso que quiere compartir. Y en cambio una marca repetitiva vuelve siempre al mismo enfoque, al mismo recurso. Y ahí es donde muchas marcas se atascan. No porque, como decía, no porque no tengan algo que decir o ni siquiera porque no tengan trabajado, interiorizado y consolidado su universo de marca, sino porque todavía no han entrenado una mirada o esa mirada que te permite decir o comunicar tu mensaje de otras maneras, con otros ángulos, con otros enfoques. Pero espera, porque te lo voy a aterrizar con un ejemplo en el que acabo de trabajar. La semana pasada lanzamos una colección para una marca de moda. Era una colección pequeña de vestidos y de conjuntos y decidimos contarla a través de una idea, a través de viajes. Y durante una semana enviamos un email cada día. Cada día era un destino y esa ciudad a la que viajábamos inspiraba ese modelo del que hablábamos. Pero lo interesante no era decir, este vestido está inspirado en París o este conjunto está inspirado en Japón. Eso habría sido pues literal, pobre, no sé, como una postal de nevera. Lo interesante, lo de verdad interesante fue otra cosa. Cada destino nos sirvió para entrar a un estado de ánimo. Japón no era Japón, era la belleza de lo imperfecto. Era dejar de intentar domarlo todo. Copenhague no era Copenhague, era vestirte a tu manera, sin pedir permiso. París no era París, era darte permiso para parar. Salisbury no era solo un lugar misterioso con piedras muy antiguas, sino que era una forma de hablar de esas fuerzas que no se ven, de lo que una mujer sostiene sin que muchas veces nadie lo note desde fuera. Es decir, no estábamos hablando realmente de viajes, estábamos utilizando los viajes como excusa
para volver a hablar de lo que esa marca lleva defendiendo muchos años. Ese vestirte sin disfrazarte, ese no tener que encajar, ese no pedir permiso para ocupar tu cuerpo, tu estilo, tu vida, ese entender la comodidad no como abandono, sino como una forma de respeto, ese vivir con criterio propio. Así que, la verdad, el fondo, el universo de marca continuaban siendo los mismos. Lo que era nuevo, lo que había cambiado era el ángulo. Y aquí es donde está una de las claves más importantes de la comunicación de marca. Una marca no necesita tener 1000 cosas que decir, necesita tener una verdad con suficiente fondo y una mirada lo bastante viva para saber volver a ella de 1000 maneras distintas. Porque cuando una marca no tiene ese universo propio, sí, necesita novedades constantemente, necesita cambiar de tema, necesita copiar a otros, perseguir tendencias, necesita pues engancharse a lo que toque. Hoy habla, pues yo qué sé, de sostenibilidad, mañana de autocuidado, pasado de comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nada de eso pertenece a un mismo sistema. Lo hace porque está intentando compensar con variedad lo que no tiene profundidad. Salta de tema porque en realidad no sabe muy bien quién es o simplemente porque tiene un producto que tiene que colocar y ya. Y eso se nota. En cambio, cuando una marca sí tiene ese universo propio, una misión, una visión, un ideal más allá del producto, entonces puede volver muchas veces al mismo lugar sin que eso sea un problema. Entonces lo que pasa es que esta, ¿no?, que es la base que debe tener cualquier marca, pues se encuentra, digamos, con una segunda dificultad. Porque tener ese universo propio no es suficiente. Puedes tenerlo y aún así sonar plana, sonar repetitiva. Puedes tener una verdad potente y que al final quede reducida siempre a las mismas 3 frases. Y esto pasa muchísimo, pasa con, pues yo qué sé, con marcas sostenibles que acaban diciendo siempre cuidamos el planeta, con marcas artesanales que siempre dicen eso de hecho con mimo, con otras marcas de moda en general que siempre hablan de prendas cómodas y versátiles, con otras marcas de cosmética o personales que siempre dicen eso de sé tú misma, marcas de alimentación que hablan siempre de producto natural y de calidad. Y el problema no es que esas ideas sean falsas, el problema es que dichas así se vuelven planas y se vuelven invisibles, porque cuando una verdad se expresa siempre igual, deja de sentirse como verdad y empieza a sonar simplemente como una fórmula. Y ahí es donde entra pues mi trabajo, donde entra un poco la experiencia, el oficio, la estrategia, la creatividad, la mirada, porque comunicar una marca no es encontrar una frase bonita y repetirla hasta la saciedad, hasta que se desgaste, no. Comunicar una marca es construir un sistema capaz de volver siempre a lo esencial sin quedarse encerrado en una sola manera de decirlo. No sé, por pensar en una marca que todos conocemos. Coca-Cola lleva décadas vendiendo felicidad, pero siempre logra convencernos, o siempre, mejor dicho, logra sorprendernos con una forma diferente de llegar a ti y de sorprenderte. Y a mí me gusta pensar en esto casi como si fuera una cámara, ¿no? La marca tiene un centro, pero tú puedes mover esa cámara. Puedes acercarla, alejarla, puedes mirar desde arriba, desde dentro, desde una escena cotidiana, desde una contradicción, una prenda, una clienta, una conversación, una anécdota, desde algo que aparentemente no tiene nada que ver, desde un viaje, desde una piedra, desde una frase que alguien dijo en una reunión. Es que hay mil y un ángulos diferentes. Y entonces ocurre algo muy interesante. La marca no cambia, pero se expande. No se disfraza, pero aparece de otra manera, no se contradice, te sorprende y ese es el punto. Una marca fuerte, como decía, no necesita huir de su verdad para no repetirse. Lo que necesita es aprender a regresar a ella por distintos caminos. Y te voy a poner el ejemplo de otra marca, una marca no tan conocida que yo descubrí hace años y que sigo desde entonces. Se llama Hugh Denim. Es una marca de vaqueros artesanales que ha recuperado el oficio en su lugar de origen, que es Cardigan, una pequeña ciudad de Gales. Y esta marca, por su trasfondo, podría estar condenada a decir siempre lo mismo, ¿no? Hacemos buenos vaqueros, duraderos, vaqueros con oficio, y sin embargo ha sabido mantener ese mundo propio, pero abrir esa idea.
Y puede hablar del pueblo donde se fabrican, de las manos que lo cosen, del tiempo que necesita una prenda para tener carácter, de la reparación, de no lavar los vaqueros durante meses, de la historia que una prenda acumula cuando alguien la vive de verdad. Y sigue siendo el mismo fondo, su misma verdad, ese oficio, tiempo, durabilidad, responsabilidad, sostenibilidad, producto bien hecho, pero no se cuenta siempre desde el mismo sitio. A veces se cuenta, como decía, ¿no?, desde quién lo fabrica, a veces desde quién lo usa, a veces desde el cuidado, desde el tiempo, a veces desde la historia que deja una prenda cuando no la tratas como algo de usar y tirar. Y eso es lo interesante. Lo interesante no es cambiar de conversación, es cambiar de ángulo. Y esto, que parece sencillo, exige mucho trabajo previo. Porque para poder mirar una marca desde muchos ángulos, primero tienes que saber muy bien qué estás mirando, tienes que saber muy bien cuál es su centro, tu centro, cuál es la tensión, cuál es ese ideal que persigues, ese mundo que defiendes o el que rechazas, en qué crees, en qué no crees, qué no quieres seguir alimentando, qué prometes de verdad, más allá de las palabras bonitas, o qué relación quieres construir con las personas, o qué hay más allá del producto, debajo del producto, porque si no hay nada más, al final todo se vuelve campaña, ocurrencia, novedad, descuento, y las novedades tienen un problema, y es que caducan muy rápido. En cambio, si tienes un universo propio, ese no caduca. Puede evolucionar, por supuesto, y debe evolucionar. Puede afinarse, puede abrir nuevas capas, pero no depende de estar siempre inventando una personalidad distinta cada lunes. Por eso creo que el miedo de una marca a repetirse hay que pararse y escucharlo bien. Porque no siempre significa lo mismo. A veces significa no tenemos muy claro qué estamos defendiendo, cuál es nuestra verdad, y a veces significa tenemos ese fondo, pero no sabemos cómo desplegarlo. Y a veces significa estamos confundiendo coherencia con monotonía. Y a veces significa todavía algo más delicado. Estamos tan pegados al producto que ya no vemos todo lo que se puede decir desde él. Porque, y creo que esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Una prenda no es solo una prenda, un vaquero no es solo un vaquero, una crema no es solo una crema, ni una botella de vino, ni un producto. No, todo producto vive dentro de una cultura, de una forma de entender el mundo, de un deseo, un miedo, una contradicción, una conversación que está pasando en la cabeza de alguien. Y entonces la pregunta es si la marca sabe verlo y si sabe contarlo con su propia verdad. Y ahí está la creatividad, no en ponerle un lazo brillante a lo de siempre, no en inventarse un concepto ingenioso que no tiene nada que ver contigo, pero que te hace parecer diferente, no. Y tampoco está en cambiar de tema cada vez que aparece el miedo al aburrimiento. La creatividad de una marca está en encontrar esas relaciones, en conectar puntos, en descubrir que aquello que parecía un viaje, en realidad te está hablando de identidad. Que aquello que parecía una piedra, en realidad habla de fortaleza, o que aquello que parecía un vestido cómodo, en realidad habla de una mujer que ya no quiere disfrazarse para gustar a los demás. Y eso no es adornar la marca, eso es entenderla mejor. Y cuando una marca se entiende mejor, puede comunicarse mejor, se comunica mejor. No porque tenga más temas, sino porque tiene más profundidad, más fondo. Así que no. Decir siempre lo mismo no es necesariamente un problema. Puede ser incluso una señal de que hay algo potente, de que hay una verdad profunda. Lo que hay que preguntarse es otra cosa. ¿Estoy repitiendo mi verdad o estoy repitiendo una fórmula? ¿Estoy volviendo a mi centro o estoy usando siempre las mismas palabras? ¿Estoy mirando mi marca desde distintos ángulos o estoy colocando la cámara siempre en el mismo sitio? Porque una marca necesita ser reconocible, pero no previsible, necesita ser coherente, pero no plana. Necesita, como decía, ¿no?, tener una verdad profunda y estable, pero tener a la vez una mirada móvil. Y esta es la idea con la que me gustaría que te quedaras hoy. Cuando una marca no tiene un universo propio, necesita novedades. Cuando tiene un universo propio, pero no ha entrenado esa mirada, puede sonar repetitiva. Pero cuando tiene un universo propio y aprende a mirarlo desde diferentes ángulos, alturas y distancias, entonces empieza a dejar huella. No porque digas cosas nuevas todo el rato, sino porque consigues que tu misma verdad vuelva a tocar desde lugares distintos. Y eso para mí es una marca viva, una marca que no se limita a producir mensajes o a reproducir mensajes, que no cambia de conversación cada semana, pero que consigue que su conversación siga calando en su gente. De esto va a comunicar bien, no de hablar más, no de hablar más bonito, no de hablar más alto, sino de mirar mejor. Y volver a decir lo esencial
desde un lugar donde quizá todavía no lo habías visto ni nadie lo había escuchado. Y hasta aquí el episodio de hoy. A ver, ¿qué me queda por decirte? Pues lo que te digo siempre, que te suscribas a la Mailer Letter en chloemeller.com/m/eme para no perderte lo que hay detrás y entender mejor cómo se construye una marca que la gente elige. ¿La tuya? Y ahora, por favor, habla de palabras de nariz grande, agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio, si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Pronto una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?